10 nos dicen que una fuerza está dada por el vector, tenemos aquí el vector, tenemos que F es igual a 3,4,5 y mueve una partícula desde el punto P, que es 2,1,0, hasta el punto P 4,6,2. Encuentren en ese caso el trabajo realizado. Bien, recuerden ustedes que para calcular el trabajo, W es igual a la fuerza por distancia. En este caso, si trabajamos vectores, sería F, que es la fuerza, punto D. O también pudiera ser la expresión que estudiábamos ayer, que es esta, tener F, la longitud de F por la longitud D, por el ángulo que forman esos dos vectores, que es el coseno de teta. Pero aquí ustedes no tienen esa información, solamente les comentan que tienen vectores. Entonces podemos hacer lo siguiente. Al tener vectores, nosotros podemos darle solución por medio de esta manera. Que se supone que me están dando dos puntos, PQ, me están dando esos dos puntos. Tal vez vamos a suponer, vamos a imaginar que en la tercera dimensión, aquí colocando estos tres ejes, vamos a suponer que el punto está por acá, que es P, y vamos a suponer que el otro se encuentra por aquí, que es Q. Es una suposición. Entonces, esos dos son puntos. Aquí les dicen punto P y punto Q. Entonces, yo necesito formular el vector PQ, si lo hago de esa manera, que es PQ, lo tendría que representar de esa manera, PQ. Entonces, para poder hacer eso, hacemos lo siguiente. Necesito yo que esos dos puntos se vuelvan vector. Entonces, para poder hacer el vector, coloco aquí el punto P, recuerden que sería P, menos el punto Q. Y recuerden que P es el punto, podríamos decir, el punto inicial y Q es el punto final. Entonces, al resolver esta operación, 4 menos 2 me está quedando 2, 6 menos 1 me está quedando 5 y 2 menos 0 me está quedando 2. Y a esto yo ya le puedo llamar el vector PQ. Ya es un vector. Ya está dado por medio de un vector. Bien, entonces yo ya puedo aplicar la fórmula número, la número donde dice W, que es igual a fuerza por distancia, y ustedes observan en ese momento que tienen aquí el vector fuerza, y ustedes tienen aquí al vector P. Y ustedes ya pueden resolver esto por medio del producto escalar, que es multiplicar 3 por 2, son 6, 4 por 5 son 20, y 5 por 2 son 10. Usted lo que tiene que hacer aquí pues, es sumar esos números y tendríamos entonces 36. Ese sería el trabajo realizado por medio de esta partícula, en el cual se le está aplicando una fuerza por medio de ese vector y tenemos el vector de desplazamiento. Bien, nos comentan aquí que si la longitud está dada en metros, vamos a suponer que ya nos están dando unidad de medida, nos están dando metros, y la fuerza es medida en newtons, entonces el trabajo realizado sería, o se leería, que es de 36 joules. Entonces, si ustedes suponen que la longitud o el desplazamiento está dado en metros, como lo menciona aquí, y ustedes dicen, bueno, la fuerza está dada en newtons, vamos a escribir aquí N, y aquí vamos a escribir M, que son metros. Esas dos unidades nos estarían ayudando a trabajar joules, que sería de 36. Bien, si ustedes observan, yo aquí tengo el coseno de teta, que es igual a tener aquí A.B sobre la longitud de A, es del vector A, por la longitud de B. Bien, nosotros aquí podemos concluir que hay otra forma de expresar pues, el ángulo. Bien, la recomendación es que teta, aquí ya nos mencionan, nos confirman que es un ángulo, es determinado por los vectores distintos de cero. Obviamente, si hablamos de A y B, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores, en especial al del carrito que tenemos aquí, ¿sale? Ustedes pueden observar aquí que tiene el vector F, tiene el vector D.
Entonces nosotros trabajamos con el ángulo que forma pues estos dos vectores. Bien, recuerden que estamos trabajando en el mismo espacio vectorial donde existen estos vectores distintos de cero. Nosotros podemos definir que el coseno de teta, en este caso, debe de ser igual al producto, repito, al producto escalar de esos dos vectores y multiplicar la longitud de esos dos vectores. Bien, de esa manera nosotros podemos encontrar el coseno de teta. Si es que en el problema no nos dan el ángulo que forman esos dos vectores. Nosotros podemos calcularlo de esta manera. Bien, nos comentan aquí que la interpretación geométrica del producto escalar sugiere una importante propiedad llamada desigualdad de Schwarz. Bien, llega el teorema número 6 y nos dicen que nosotros tenemos dos vectores que pertenecen a ese espacio vectorial, entonces podemos verificar lo siguiente, que la longitud del producto escalar sea menor o igual pues a la de la longitud de estos dos vectores que están por medio de una multiplicación. Y nos dicen, donde la igualdad se verifica si, solo si A y B son paralelos. Bien, esa sería la recomendación, cómo deben de ser estos vectores, solo si A y B son paralelos. Bien, aquí está la demostración acerca de este teorema. Ustedes pueden observar aquí la conclusión a la que se llega. Eso les queda de tarea, analizar la demostración. Bien, y tenemos aquí otra desigualdad, que es la que nos comentan acerca del triángulo, que es una simple consecuencia de la desigualdad de Schwarz. Bien, aquí nos dicen que el producto escalar entre dos vectores debe de ser menor o igual a ¿quién? A la longitud de esos dos vectores. Y nos dicen que de acuerdo a esto, de esa desigualdad, se deduce que el producto escalar de dos vectores debe de ser menor o igual pues a la longitud de ese producto escalar, y esto a la vez debe de ser menor o igual pues a la longitud de estos dos vectores que tenemos aquí, A y B. Bien, recuerden que esas son longitudes de los vectores A y B. Tenemos aquí un producto, aquí realizamos el producto escalar, calculamos la longitud o magnitud aquí, y en este caso el producto escalar. Bien, aquí nos confirman que si nosotros trabajamos en la adición de estos dos vectores, nosotros sabemos que la longitud elevado al cuadrado pues nos estaría dando este resultado. Y ustedes saben muy bien que ya se había analizado este procedimiento en donde ustedes pueden observar que se puede aplicar la parte de los productos notables. Aquí nosotros estamos trabajando ya a distancias. Recuerden que es el primer término al cuadrado más 2 veces A por B más el segundo al cuadrado. Si ustedes observan, algo muy interesante ocurre aquí. Nosotros decíamos en aquella vez que si dos vectores son ortogonales, el producto escalar debe de ser igual a 0. Entonces, eso nos confirma aquí que tener esta longitud de esos dos vectores al cuadrado debe de ser menor o igual a tener este por separado. Y esto recuerden que es igual a tener, simplificando y suponiendo que el producto escalar es igual a 0, pues tendríamos que la longitud A más la longitud B al cuadrado nos debe de dar este resultado. Bien, pues aquí, si ustedes observan, se considera toda la expresión. Aquí toda se considera. Y de esta manera nos confirman que esto, pues es igual a ¿quién? A esto. Así es que trabajamos longitudes. Bien, eso es lo que nos comentan acerca de la desigualdad del triángulo. En este caso vamos a poner en práctica nuestros conocimientos para poder resolver el ejemplo número 11. Aquí vamos a analizar lo que se nos comenta. Nos dicen que si yo tengo un vector 0 o B es el vector 0, vamos a poner aquí ya un vector, vamos a encerrar ya sea A, voy a suponer un vector 0 como A, o puede ser otro, un vector 0 como B. Nosotros podemos verificar la igualdad de la desigualdad del triángulo. Si nosotros suponemos que A y B son vectores distintos de 0, es decir, que no estoy considerando igual a 0, estoy considerando otros vectores distintos de 0, la igualdad se verifica si, solo si, tenemos que estos dos vectores son paralelos. Es decir, que obviamente
el vector A debe de ser igual a ¿quién? A R por B. Y ustedes saben bien que si nosotros encontramos un vector R que satisface al otro vector, que en este caso sería A, si A es igual a esta opción de R por B, nosotros podríamos decir que entonces es un número real, en este caso, que a nosotros nos da a entender que esos vectores son paralelos. Recuerden que ya vimos la parte del paralelismo, el cual coincide con esta igualdad. Y se nos comenta que obviamente R es un número real, y si nosotros verificamos esta característica del paralelismo, entonces podemos hacer lo siguiente, que a la longitud de cada uno de esos vectores, tanto A y B, en su producto debe de ser igual, pues, a tener que trabajar con la magnitud o la longitud de R por B. Y esto debe de ser igual, pues, a tener que trabajar con ese número real, su longitud, por la longitud del vector B al cuadrado. Bien, recuerden ustedes aquí que teníamos un triangulito, de esta manera. Teníamos este triangulito, que este era RB. Déjenme bajar el grosor, RB. Ustedes sabían que este era RB. Se me ve muy bien que este era RB, este era A y este era C. ¿Sí? Y ustedes tienen aquí el vector A, bueno, sería, perdón, B. Entonces, esto nos confirma que la longitud que yo tengo de este triángulo, tengo aquí el vector A. Recuerden que ese es mi vector A. Aquí voy a escribirle la flechita en esa dirección, en esa dirección y en esta dirección. Entonces, cuando yo hablo de longitud, recuerden que hablamos de la distancia que hay aquí, esa distancia que tiene el vector, por la de B. La de B, recuerden que sería ese vector. Entonces, esto debe de ser igual, pues, a la longitud que yo puedo tener de este vector RB, que tengo aquí en pantalla. ¿Por quién? Por la de B. Y esto también debe de cumplirse si el número real que tengo aquí, pues, ustedes lo multiplicaran por la longitud del vector B al cuadrado, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar ahí lo que tenemos como conclusión, debe de ser igual. Ahora, si nosotros trabajamos el producto escalar, ven aquí, o producto punto, producto interior entre dos vectores, esto también debe de cumplirse. Vean, aquí estamos trabajando longitud, recuerden que es longitud, y aquí estamos trabajando lo que es el producto escalar de dos vectores. Debe de ser lo mismo, vean aquí tenemos R por B, punto B debe de ser igual pues a R, y aquí ustedes observarán, tenemos la longitud de B al cuadrado. Entonces aquí nos dicen que si el producto escalar es igual a la longitud, vean aquí, tenemos la longitud del vector A y por la longitud del vector B, recuerden que sería este vector y este vector, sí, solo si el número R que tenemos aquí, que es el número real, pues es igual a ¿quién? A su valor absoluto de ese número R. Es decir, que R, vean aquí lo que nos obligan a nosotros. Si nosotros definimos que R es igual a esto, entonces nos obligan a que R sea mayor o igual a 0. Bien, entonces vemos pues que la igualdad se verifica en la desigualdad del triángulo, sí, solo sí. Nosotros podemos observar A es igual a 0, o también podríamos definir que B es igual a 0. Entonces A y B están en la misma dirección. Recuerden ustedes que RB, o bueno, aquí está B, ustedes pueden observar que estoy trabajando esta dirección, y B, tanto como A ustedes observan, lo tienen aquí en esa parte. Entonces, ustedes pueden observar que los vectores, en este caso A y B, pues tendrán que estar en la misma dirección. Bien, poniendo en práctica todo esto, lo que hemos mencionado, podemos aplicar un ejemplo en donde se nos pide calcular la proyección de A sobre B y la componente de A sobre B. Si ustedes observan, tenemos aquí el vector A, tenemos el vector B, tenemos aquí tres componentes, 1, 2, 3, por lo tanto estamos trabajando en V3. Verificamos que los dos vectores estén en V3, ok, este también está en 1, 2, 3, está en V3. Bien, entonces, de acuerdo a una de las definiciones que hemos estudiado, para calcular la proyección, recuerden que es de A sobre B, nos decía que necesitamos calcular el producto escalar A punto B sobre la magnitud del vector B al cuadrado por B. Y si ustedes observan, tenemos aquí A,
tenemos el vector A, punto B. Y después colocaríamos la longitud, vean, ¿la longitud de quién? De B. Alguien por ahí me podría decir que si yo quiero calcular la longitud de B, recuerden el vector B sería este. Alguien de ahí me podría decir que la longitud de B, si la quiero calcular, sería pues una raíz cuadrada. Recuerden que lo que estamos haciendo es una raíz cuadrada, la longitud de B, y tener sus componentes pues al cuadrado. Tenemos aquí 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero como ustedes observarán, tenemos ahí una potencia. Tenemos una potencia que está al cuadrado. Por lo tanto, esa potencia con esta raíz cuadrada se anula y por eso tendríamos lo que ellos explican ahí, que es 2 a la 2 más 1 a la 1, bueno, cuadrada, más 1 al cuadrado. Es lo que ustedes pueden observar aquí. Bien, el producto escalar, ya saben cómo resolverlo. Es 1 por 2, me está dando 2. 2 por 1 me está dando 2. Menos 3 por 1 me está dando menos 3. Y en el caso del denominador, si ustedes los elevan al cuadrado, en el primero sería 2 por 2, 4, más 1, 5, más 1, 6. Y aquí nuevamente ustedes escribirían B, recuerden que es el vector B. Aquí ustedes tendrían la simplificación. Esto al final nos está dando un número real, que es igual a tener, ustedes pueden observar aquí 4 menos 3 les quedaría 1 sobre 6, que están multiplicando por quién, a 2,1,1. Si ustedes observan, nos quedaría un sexto por 2, me está dando como respuesta un tercio. Un sexto por 1 me está dando un sexto, y un sexto por 1 me está dando un sexto. Entonces, de esta manera ustedes podrían calcular la proyección. Recuerden que esa es la proyección de A sobre B. ¿Sale? Esa es la proyección, si es que la necesitamos calcular, y la componente de A en la dirección de B sería la siguiente. Recuerden que es A punto B sobre la longitud del vector B. Entonces, nosotros escribimos aquí A y también añadimos B. Ustedes ya saben a qué es igual, pues el producto en este caso escalar, es el mismo que tenemos aquí. Ustedes observan, tenemos la misma operación, 2 más 2 menos 3. Y vean la longitud de B, aquí ya necesitamos trabajar con su raíz cuadrada, ya no aparece ahí al cuadrado, entonces nos quedaría como esta expresión que estuvimos trabajando aquí, que sería esta. Entonces es una raíz cuadrada, si ustedes observan, nos está dando como respuesta su argumento interno, 4 más 1, 5, más 1 son 6, entonces por eso yo escribo aquí la raíz cuadrada de 6. Y esto, pues obviamente, ustedes observarán, en el numerador nos da como respuesta 1, tendríamos sobre la raíz cuadrada de 6. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular la componente de A en la dirección de B. Entonces, aquí pueden observar que estamos hablando de A en la dirección de B. Bien, ustedes pueden observar ahí, en ese caso. Ahora, para que vean su interpretación geométrica, pues de tarea, se les queda que tanto la proyección como la componente, las marquen, las dibujen, las identifiquen, y también los vectores, tanto A, B, esos dos vectores van a identificar la proyección de A sobre B, y la componente P de A en la dirección de B. Para que vean cómo están interpretados tanto los vectores, la proyección y la componente. Recuerden que la componente pues le está dando esto, ¿sale? Lo que más nos interesaría entonces sería esta proyección en los vectores A y B. ¿De qué manera están identificados en el espacio tridimensional? Y ustedes puedan señalar ahí, pues, en donde se encuentra, pues, esta componente de A en la dirección de B. Y aquí les colocan otro ejercicio en donde les piden determinar el ángulo entre los vectores no nulos. Entonces tenemos aquí el vector A, tenemos el vector B. Nuevamente, si ustedes cuentan las componentes, tienen 3, por lo tanto identificaríamos que estarían trabajando en el espacio V3, ese espacio vectorial. Si nos piden calcular el ángulo, ustedes pueden observar que hay una fórmula que analizamos hace un momento, que es esta, que para hallar el ángulo, yo puedo trabajar el coseno de teta es igual a punto B sobre la longitud del vector A por la longitud del vector B. Entonces,
nosotros necesitamos calcular la longitud de A. Si ustedes observan, aquí está ese procedimiento. Identifican el vector A, aquí está. Vamos a trabajar con sus componentes, por eso tenemos la raíz cuadrada. Tenemos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Si ustedes observan, tienen 2 por 2 son 4, más 4, les quedaría en este caso 8, y aquí les quedaría 1. Entonces 8 más 1 positivo les da la raíz cuadrada de 9. Aquí no está expresada, pero les quedaría la raíz cuadrada de 9 y les da como resultado 3. Aquí para calcular la longitud de B, nuevamente sería una raíz cuadrada. Tendrían 5 al cuadrado, luego tendrían aquí ustedes menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y esto les dice que les daría 5 por 5, recuerden que es 25. Aquí sería más 9, más 4. Si ustedes suman, les tiene que dar como respuesta 38. La raíz cuadrada de 38. Entonces ya encontraron la longitud de A y la longitud de B. Por eso ustedes la ven aquí en el denominador expresada. Ahora, calcular su producto escalar lo harían de esa manera. Aquí lo pueden observar y ustedes pueden identificar el 2, es decir, la primera componente con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Por eso expresan a ellos aquí 2 por 5, pues me da 10. Aquí vamos a imaginarlo mentalmente. Aquí más por menos es menos. Tendríamos 2 por 3 son 6. Aquí sería más por menos, sería menos. Y aquí por más, pues sería menos. Entonces me quedaría 2. Aquí ustedes pueden observar, esto me está dando 10 menos 8, que sería igual a ¿quién? A 2. Por eso ustedes expresan esto aquí. Tienen 2 sobre 3 por la raíz cuadrada de 38. Ahora, recuerden que estamos calculando el ángulo, que sería teta. Hay que aplicar el inverso del coseno, que sería el arco coseno, ¿de quién? Pues de esa fracción. Y tendríamos aquí que es igual aproximadamente a 1.46 y eso es aproximadamente en grados a 84 grados. Entonces, estos dos vectores, vamos a imaginarlos en la tercera dimensión, eh, tendrían este ángulo de 84 grados. Así estarían. Si es que nosotros trabajamos en la tercera dimensión, que es V3. Entonces pueden aquí imaginar los ejes, los tres ejes que tenemos y los dos vectores con los cuales estamos trabajando en V3. Bien, entonces de esta manera ustedes pueden calcular el ángulo si es que les piden algún problema y no les dan, y solo les dan de información los vectores. Bien, bien, algo que quieran agregar de esos ejercicios, del ejemplo 11, del ejemplo 12. Algo que quieran agregar. Es algo de lo que platicábamos ayer, de las proyecciones, de las componentes. Y vean aquí, ya tenemos, lo hicimos en práctica. Bien, entonces la recomendación es eso, que del ejemplo 11, pues identifiquen en el espacio tridimensional, que es V3, los vectores, y también la proyección que es esta. Bien, déjenme revisar.
Bien, yo espero entonces no tenga dudas de estos problemas para poder continuar. Bien, porque de ser así tendríamos que iniciar ya con la geometría analítica sólida. Ya vamos a definir el espacio el cual vamos a trabajar. Aquí vamos a elegir el tridimensional euclidiano. Recuerden a qué se refiere en este caso cuando nos mencionen esta palabra. Bien, nosotros en este caso vamos a identificar en ese espacio tridimensional lo que ellos tienen aquí en esa parte. Bueno, antes de llegar a la definición 10, en el espacio tridimensional podemos tener rectas. Imagínense ustedes, les voy a acercarme de pantalla. Vamos a ver. Bien. Nosotros, a partir de este momento, vamos a trabajar el espacio euclidiano tridimensional. Entonces, lo que vamos a poder hacer aquí ahí está. Nosotros, estando aquí en el espacio tridimensional, nosotros podemos encontrar en este espacio pues puntos. Aquí ustedes pueden observar un punto, pueden aquí observar otro punto, otro punto, otro punto, muchos puntos, ¿sale? Entonces, estos puntos vamos a llamarlos P. Recuerden que vamos a darle un poquito un tono así a las letras P. P debe de tener X, Y y Z. Es decir, debe tener coordenadas cada uno de esos puntos. Si es que hablamos en el espacio tridimensional. Entonces, cada uno de esos puntitos, alguien puede decir, bueno, vamos a identificarlo como P0, como P1, este tal vez como P2, este tal vez como P3, este tal vez como P4. Bien. Nosotros vamos a indicar aquí que los vectores, yo puedo tener que de este punto a este punto puedo tener un vector, o de este punto a este punto puedo tener también un vector, a este punto otro vector. Entonces, yo de esa manera puedo construir vectores. Si conozco al menos dos puntos, puedo construir ese vector. Recuerden que este punto 1 lo podemos identificar pues con sus coordenadas, que sería x1, y1 y z1. Así. Y aquí este punto P3, recuerden que sería tener x3, voy a identificarlo por el punto, bueno, que sería y, vamos a cambiar ahí, sería y3 y z3, ¿sale? Bien, entonces nosotros necesitamos identificar que en este caso, vamos a llamar vector A, vamos a escribir aquí A, ese vector A, pues también al estar en la tercera dimensión, pues va a tener tres componentes. Vamos a llamarla A1, aquí vamos a escribir A1, A2, A3, ahí está. Entonces aquí hay que identificar que yo para poder crear un vector necesito de dos puntos al menos. Los puntos, aquí les repito, los puntos tienen coordenadas x1, y1 y z1. ¿Sí? El otro punto debe de tener también la misma cantidad de coordenadas. Ahora,
Repito, si ustedes conocen dos puntos, los que ustedes quieran, pueden encontrar en ese momento un vector. Si ustedes quisieran hacer esto, bueno, aquí lo estoy haciendo pulso, no es muy derecho, pero ahí está. Entonces ustedes también pueden encontrar aquí otro vector, ¿sale? Entonces vean lo que podemos hacer nosotros en el espacio euclidiano. Entonces aquí podemos tener otro vector, voy a poner la flecha de esta manera, que está en el punto P2, y nuevamente si ustedes observan el punto P2 debe de ser igual pues a tener una primera coordenada x2, y2, z2, así. Bien, entonces nuevamente yo puedo decir que mi vector, pues, si tiene esta dirección, lo voy a llamar B. Ese será mi vector B. Y recuerden que B pues también debe tener la misma cantidad, pero en componentes. Es decir, tendríamos aquí B, sería B, B1 sería malo, B2 y B3. Ahí está. Bien, en este caso, que por medio de dos vectores, yo ya tengo aquí a lo que más adelante vamos a poder llamar o formar como un plano. Necesito yo dos vectores para formar un plano. Yo necesito de un vector para formar una recta. Entonces, si ustedes observan, uno de los postulados de Euclides se nos mencionaba que si yo conozco dos puntos, yo puedo prolongar en línea recta y obtener, pues a lo que ya mencioné hace un momento, esa definición, ese nombre. Entonces yo puedo prolongar esta línea y podría encontrar yo una recta. Bien, las rectas, me parece que tienen esa notación. Las rectas, yo puedo observar aquí, tengo un vector en esa dirección. Si prolongo esta línea, yo también puedo encontrar una recta. Vamos a llamar esa recta 1 y vamos a llamarla como recta 2. Ahora, si yo conozco dos vectores también en el espacio tridimensional o en el plano, yo también puedo identificar esto como por regular, en sus apuntes le llaman P. Creo que tiene esta notación de P. Es una P alargada de plano. Para nosotros formar un plano, pues necesitamos de dos vectores en este caso. Entonces, es a lo que nosotros vamos ya en esta geometría analítica sólida. Recuerden que nosotros denotamos a un vector con la letra minúscula, así como ustedes pudieron observar aquí, en los que yo escribí, con las letras minúsculas se designan los vectores, pero en negrita yo puedo darle aquí un acabado, un poquito más oscuro, ¿sale? Bien, bien, recuerden que los vectores en este caso se están usando para representar una dirección y una magnitud. Recuerden que sería la dirección, vean, hacia dónde me dirijo, en este caso esto va hacia abajo, suponiendo que en esta dirección es hacia arriba y en esta sería hacia abajo. Entonces voy en esa dirección, aquí también voy en esa dirección, y la magnitud, recuerden que la magnitud es la distancia que tiene del punto inicial al punto final, pues mi vector. Bien, en cualquier caso nosotros, los nombres que usemos no afectarán el álgebra de los vectores, aunque la terminología pues puede resultar necesaria, en ese caso pues para comprender alguna aplicación en particular al álgebra vectorial. Recuerden que el álgebra vectorial ya la estudiamos en días anteriores, incluso hoy, hace unos minutos. Bien, recuerden que vamos a llamar a este modelo, ustedes observan aquí, obviamente con tres ejes. Voy a suponer aquí los tres ejes. Tenemos el que les gusta que ese sea X, este sea y este que sea Z. Bien, este es el modelo que vamos a trabajar, analítico, euclidiano tridimensional o simplemente espacio euclidiano tridimensional. Bien, recuerden que el espacio tridimensional puede estar denotado por R3. Entonces ya observan esto, que es R3, más o menos así. Esta R3. Si ustedes ven esto, esta notación,
pues es que estamos trabajando en el espacio euclidiano tridimensional. Bien, por lo regular leemos como R3. Ustedes recordarán la definición de R3, que se debe de especificar o entender por puntos, rectas y planos. Entonces, cuando alguien les mencione R3, ustedes deben tener en mente que estamos ya identificando o vamos a trabajar pues con puntos, rectas y planos. Bien, entonces nosotros en el espacio 3, en R3, pues vamos a identificar algunas ternas. Estas ternas son X, Y y Z en el espacio V3. Recuerden que si les llegan a preguntar qué espacios vectoriales estás trabajando, sería V3. Bien, a ver, déjenme ver. ¿Qué fue? Fuga. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó la clase? ¿Qué pedo? Ya acabó, ¿no? Ya se salió. Yo creo que ya. No dijo nada. Ay, Fuga, caray. fuga. Ahí está el profe, ya llega la sombra. Bien, tuve ahí un problemita. Se
se congeló la presentación y pues ya tuve que reiniciar. La verdad no sé por qué pasa eso algunas veces. No encuentro el motivo, ¿no? de ese tipo de problemas. Bien, entonces nos quedaríamos en esta sección del espacio euclidiano tridimensional. Continuamos entonces mañana